pieza central posterior voy a aprovechar para dejarla con la costura central en el orillo de la tela. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar la misma amplitud para la parte posterior de la falda. Aquí ya tengo mi marca desde donde voy a abrir mi cuchilla y pues voy a marcar lo largo. Aquí a mí me gusta dejar el largo de del posterior de las pompas, me gusta dejarlo un poquito más largo, entonces yo lo voy a alargar en vez de a 1.10 a 1.14. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a marcar la medida de mi cuchilla, voy a dar la amplitud y en este caso mi medida central delantera de mi cuchilla medía 30, esta la voy a dejar de 35 para que se vea un poquito más amplia. Entonces voy a dejar de 35 centímetros la cuchilla y voy a marcar. Voy a prender y una vez prendido, muy importante, antes de continuar con el corte, me gusta rectificar si el sobrante de mi tela alcanza perfecto para mi otra pieza, que en este caso está calculado porque son 3 metros de tela para que me quede perfecta mi pieza, solo porque quiero aprovechar este espacio de tela del orillo. Pero entonces vamos a checar si me coincide mi tela, y por eso estoy utilizando jabón, porque el jabón, cuando una vez que se manda a lavar el vestido, ya sea que lo laves en tu casa o en tintorería, pues simplemente las costuras desaparecerán. Entonces vamos a ver. Yo tuve un accidente, acabo de tener un accidente y lo voy a tener que pegar. Pero vamos a ver si mi cuchilla me queda perfectamente. Y si me queda perfecta mi cuchilla, pues aquí voy a aprovechar y voy a hacer el acomodo. Me queda súper larga, o sea que todavía puedo ajustar un poquito más. Sí. Entonces aquí voy a cortar mi otra cuchilla, mi otra pieza. Entonces me voy a recorrer mi pieza y voy a recortar. Las costuras que tenemos para la parte de la costura de la pieza posterior, la voy a dejar con 1 centímetro. Aquí no voy a hacer aumento, yo estoy aplicando los aumentos en la cadera. Entonces voy a marcar y voy a hacer el recorte. El escote lo voy a dejar igual, no lo voy a modificar hasta mi cliente. Y voy a empezar a cortar. Ahora, cuando vamos a recortar, pues ten en cuenta una cosa, nadie te está persiguiendo, ¿sí? Entonces tómate tu tiempo para cortar, para que no haya cortes inexactos y que te vaya a quedar mal tu tela. Vas a cortar como si le hubieras pasado una navaja por aquí. Entonces, no hay necesidad de que te apresures
ni que te presione, ¿sí? Listo. Una vez que tenemos el centro posterior, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la pieza lateral posterior. Recuerda que el acomodo de la tela siempre te debe de quedar súper exacto para que no haya error ni alguna de las piezas de tu vestido se vaya a mover. Aquí voy a prender mi pieza de costado, pero antes la voy a tener que pegar porque acabo de tener un accidente. Entonces ahorita continuamos. Bueno, aquí ya tengo prendida mi pieza lateral posterior. Ya tengo marcado lo que viene siendo el aumento para la cuchilla en las mismas medidas que estoy aplicando al posterior. Y aquí, como yo estoy dejando la medida, estoy dejando la medida del largo posterior más largo que el delantero, tengo que rectificar que me quede de la misma medida. En este caso estoy aplicando 1.14 a la pieza posterior, entonces yo tengo que cerciorarme que me va a quedar la costura de unión pues perfectamente en la medida. Ahora, yo tengo el costado del delantero que me quedó en la medida de 1.10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que esos 4 centímetros de más que estoy recortando, los tengo que hacer el ajuste. Si rectificamos nuestras piezas, costado delantero y costado posterior, pues aquí están los 4 centímetros que yo debo de hacer el recorte para la cuchilla para que me quede más largo el posterior y queda más corto el delantero. Llegando a este punto, lo que voy a hacer es que voy a redondear con mi regla curva para hacer la forma de la bastilla y que me quede un largo de menos lateral, que viene siendo costura lateral de menos a más. De esa forma me va a quedar una redondez bonita y se me va a ver un poquito más largo sin llegar a ser una cola. Ahora, recuerden que yo dejé aumentos de costura en el delantero. La cadera, ¿se acuerdan que yo estoy poniendo 2 centímetros de costura más 1 centímetro de amplitud? Lo estoy dando aquí aplicando ya porque esto mide 3 centímetros, que me va a permitir una holgura de cadera pues cómoda. Voy a continuar y voy a marcar mis costuras hacia arriba. La parte posterior del busto no había planeado hacer aumento porque no lo necesita, porque ya estoy aumentando la medida en mi pieza delantera, pero por si cualquier cosa, en vez de 2 centímetros le apliqué 3 centímetros de costura, lo que viene siendo la parte del busto posterior o la espalda. Entonces ahora voy a recortar mi pieza y ahorita nos vamos al recorte de la pieza de las telas del forro. Bueno, aquí tengo ya prendido
el forro. En este caso es un forro acetato que tengo yo ya previamente planchado. Siempre tienes que planchar también el forro. Recuerda que algunos forros son de poliéster y muchas veces pueden coger la fibra, la del tejido. Entonces tienes que planchar el forro. Y otra cosa muy importante, tienes que acomodar las piezas siguiendo exactamente la misma dirección de hilo que tú hiciste en tu corte de tela principal. No se vale que porque es el forro lo cambies de lugar y tampoco pidas poco forro o no compres poco forro. Si yo estoy comprando 3 metros de esta tela, son 3 metros de forro. Lo que te sobre te puede servir para las tiras para colgar, te puede servir como refuerzos, entonces debes de comprar la misma cantidad. Una vez teniendo las piezas prendidas, en este caso voy a cortar delantero, entonces prendidas perfectamente con su hilo de tela, entonces ahora sí vamos a recortar el forro. Voy a prender las piezas, perdón, ya las tengo prendidas, voy a recortar, también recorto las piezas de la espalda y ahorita seguimos con el corte de la entretela. Tengo aquí ya, bueno, ya está todo el forro cortado de las 4 piezas. Entonces ahora voy a cortar la entretela, en este caso voy a cortar tricotex adherible. Y muy importante, tienes que cortarlo con todavía el patrón todo prendido, tienes que cortar tus piezas con entretela. Entonces aquí por ejemplo ya prendí yo mi centro delantero, voy a cortar mi lateral y voy a hacer lo mismo. Voy a cerciorarme de mi hilo de tela para que me quede mi hilo de tela igual que todas las piezas que voy a cortar, siempre respetando el hilo de tela, incluso si es entretela. Entonces en este caso yo voy a cortar de entretela hasta la línea debajo de la cadera, voy a marcar con un alfiler hasta donde es y lo que voy a hacer simplemente es doblar mi pieza y con mucho cuidado, teniendo cuidado obviamente de no cortar tus telas principales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recortar las piezas, vamos a recortar ya las piezas, la entretela de cada pieza. El cortarlas así te va a evitar que las piezas obviamente queden mal. Entonces vamos a cortar todas las piezas con su patrón directamente aquí sobre el tricotex y voy a cortar centro delantero, costado, costado posterior y centro espalda. Entonces ya que tengamos esto vamos a ver el adherido de su entretela.